Bien, familia, gracias al Señor por regalarnos este nuevo sábado para compartir en familia. Siempre es una bendición poder estar en casa, adorar a Dios juntos, darnos un buen abrazo y animarnos. Capaz que podríamos venir un poco bajoneados por alguna circunstancia particular. ¿Y cómo anima un buen abrazo, no? ¿Cómo anima un cómo estás? Genuino, desinteresado. ¿Cómo anima a orar juntos en familia? ¿Cómo anima a escuchar la palabra de Dios y nutrirnos juntos? Que el Señor renueve nuestras fuerzas esta noche para poder salir de este lugar renovados en todas las áreas de nuestra vida. Así que bueno, iglesia, como les adelanté la semana anterior, hoy vamos a estar dando inicio a una nueva serie que lleva por título de esa manera: El punto de quiebre, decisiones radicales que transforman vidas, ¿sí? La intención es darle continuidad a toda la temática que nosotros hemos venido desarrollando desde que inició este año. No sé si se acuerdan cuál es el enfoque de este año, ¿sí? Hacia dónde entendemos que nos está llevando Dios como iglesia este 2025. ¿Cuál es la visión que nos dio Dios a Bau para este año? ¿Se acuerda alguien? Wow. Se ve que tenemos nota siempre, prestando atención. Salud integral, familia. Lo mencionamos en el primer mensaje. Salud integral. Dios quiere que nos vaya bien. Dios quiere añadir bendición a nuestras familias. Dios quiere sanar nuestras vidas de forma integral y que podamos experimentar, que podamos vivir la vida abundante que Dios nos promete en Jesucristo. Ojo, a pesar de las aflicciones de este mundo. ¿Sí? Ojo con esto, es muy importante. Cuando hablamos de que Dios quiere añadir bendición a nuestra vida, cuando hablamos de que Dios quiere sanarnos de manera integral, cuando hablamos de que Dios quiere que experimentemos vida abundante, de ninguna manera yo me estoy refiriendo a una vida perfecta, por ejemplo. Ya sabemos que no se trata de eso. Somos imperfectos, estamos en proceso, todavía nos falta mucho. No se trata de una vida llena de lujos, una vida carente de problemas, de ninguna manera, porque eso sería negar lo que la misma palabra del Señor afirma que es parte de la vida cristiana. ¿Qué dice la palabra que vamos a enfrentar los cristianos mientras estemos de paso por esta tierra? Vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar aflicción, vamos a enfrentar persecución también. Entonces, cuando hablamos de vida abundante en Cristo, no estamos refiriéndonos a una vida carente de todas estas circunstancias que nos toca atravesar en la vida. Se trata más bien de ser sanos de todo aquello que está enfermando nuestra mente, de todo aquello que está enfermando nuestro corazón, de todo aquello que está enfermando nuestras relaciones, de todo aquello que está enfermando nuestra relación con Dios, nuestras finanzas, nuestras familias. ¿Sí? Y que con la ayuda de Dios nosotros podamos enfrentar los retos de la vida de una manera distinta. Que cuando venga el reto, que cuando venga la prueba, que cuando venga la aflicción, podamos plantarnos frente a eso con la ayuda de Dios y en las fuerzas del Espíritu Santo, pero sanos, y para enfrentarlo de una manera distinta. Así que hoy iniciamos con esta serie de 10 semanas que tiene que ver con una serie de decisiones que a la luz de la palabra de Dios nosotros entendemos Dios nos está llamando a tomar en este tiempo y que son parte de nuestro proceso de sanidad. ¿Sí? Dios quiere sanarnos. Eso significa que nosotros tenemos que cambiar hábitos, como hablamos en la serie anterior, pero también significa que nosotros tenemos que tomar decisiones. Vamos a estar hablando de esas decisiones. Son decisiones a veces un tanto radicales, no siempre se alinean con la cultura del mundo y a veces cuando nosotros elegimos decidir de esta forma podríamos experimentar rechazo de nuestra familia de pronto, de nuestros compañeros de trabajo, porque nos dicen, ¿y por qué estás decidiendo de esta forma? Si lo que todo el mundo hace es ir por acá, ¿sí?
Son decisiones altamente contraculturales, pero que cuando nosotros nos atrevemos a dar el paso, nos conducen a experimentar la bendición de Dios de una manera distinta. ¿Sí? Estas fueron las palabras de Dios a su pueblo, a Israel, a través de su siervo Moisés. Ellos están a punto de entrar a la tierra prometida y nosotros entendemos que estas son palabras que Dios extiende a su pueblo, a la iglesia hoy en día, el pueblo de Dios en Jesucristo. Moisés está haciendo referencia a la conducta que debe caracterizar al pueblo a través del cual Dios da testimonio al mundo. ¿Sí? Vean lo que dice Deuteronomio 30, versículo 19 en la parte A. Dice: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ojo, hemos hablado de esto antes. El deseo de Dios en Jesucristo es bendecirnos. Dios nunca va a desear maldición para nuestra vida, pero las cosas malas que nos suceden muchas veces son consecuencia de malas decisiones que nosotros tomamos. Dice: ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Y dice el versículo 20 en la parte A: puedes elegir esa opción al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Vean la última parte, dice: esa es la clave para tu vida. ¿Sí? ¿Cómo elegimos nosotros la bendición de Dios sobre nuestras vidas? Cuando para nosotros es una prioridad amarlo a Él y amar a nuestro prójimo. Cuando para nosotros es una prioridad obedecer lo que Dios estableció para nosotros en su palabra y comprometernos con el Señor. Y allí podemos experimentar la bendición de Dios a un nuevo nivel. ¿Sí? Dice: esa es la clave para tu vida. Así que hoy vamos a estar iniciando esta serie. El tema de hoy se titula Punto de Quiebre. Se llama igual que la serie. Ahora en un rato voy a explicar por qué. Y puntualmente hoy no me voy a enfocar en una decisión de las cuales vamos a empezar a hablar a partir de la próxima semana, sino que hoy, a manera de introducción y para darle un poco de marco a la serie, voy a estar compartiendo algunos principios importantes acerca del concepto bíblico de decidir. ¿Sí? ¿Qué implica tomar decisiones? ¿Qué significa decidir? ¿Cuáles son algunos principios importantes que nosotros debemos considerar al momento de tomar decisiones? Vamos a orar, vamos a ponernos en manos de Dios y le vamos a pedir a Él que nos continúe dirigiendo por lo que resta de esta noche. Papá, te damos gracias, Dios, por la bendición que es poder estar en casa, Señor, adorándote y dándote gracias por tu fidelidad, papá. Gracias por la familia en Cristo, Señor, porque cuando tocamos tu cuerpo, somos transformados, somos sanados, Señor. Que hoy no sea la excepción y que el contacto con tu cuerpo sane algún área de nuestra vida, papá. Que al mismo tiempo tu palabra, viva y eficaz, toque fibras sensibles en nuestro corazón, Señor, para que podamos salir de este lugar renovados, Señor. Háblanos, Cristo Jesús. Habla que tus siervos escuchan, Señor. Anhelamos escuchar tu voz y que nuestra vida cambie para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, arrancamos entonces. De acuerdo a lo que quedó registrado en la palabra de Dios, principalmente en los evangelios, fueron alrededor de, algunos dicen 37, otros 39, otros 40, pero alrededor de 40 los milagros que Jesús realizó en su paso por esta tierra. Nuevamente, son los milagros que quedaron registrados en los evangelios. Seguramente fueron muchísimo más, porque no todo lo que Jesús hizo quedó registrado en la palabra. De hecho, el evangelio de Juan cierra de esta forma. Capítulo 21, verso 25, dice: Jesús también hizo muchas otras cosas. Si todas se pusieran por escrito, supongo que el mundo entero no podría contener
los libros que se escribirían. ¿No? Es impresionante. No nos alcanza la mente a nosotros para dimensionar la cantidad de cosas que hizo Jesús cuando transitó por la tierra, y principalmente en esos 3 años de ministerio. ¿Sí? Él revolucionó la humanidad, la cambió para siempre, transformó para siempre el mundo, ¿no? Pero más o menos dice la Biblia, los evangelios, que fueron alrededor de 40. Ahora, esto es lo importante. Y es que cuando nosotros hablamos de los milagros de Jesús, de todos esos que la Biblia registra, más de la mitad están relacionados con la sanidad de una persona. ¿Sí? No solamente sanidad física. Ustedes saben a lo que nos referimos cuando hablamos de esto. Personas que padecían alguna enfermedad en su cuerpo y su salud les fue restaurada después de un encuentro con Jesús. Además de esto, en la mayoría de los casos, Jesús también obró milagros de sanidad integral. ¿Sí? Personas que estaban enfermas no solamente del cuerpo, sino que además tenían heridas en el corazón. Estaban enfermas de la mente de pronto. Personas que estaban enfermas en sus relaciones, algunas de ellas poseídas por algún espíritu maligno, pero que fueron liberadas y sanadas de manera integral por Jesucristo. Y esto para nosotros tiene que ser muy relevante porque evidencia que en efecto parte del ministerio de Cristo, el cual continúa a través de su iglesia capacitada por el Espíritu Santo, es el de sanar. La obra redentora en la cruz nos otorga salvación, perdona nuestros pecados, pero el ministerio de Cristo consistía también en sanar vidas y en hacerlo de manera integral. Muchos textos a lo largo de la Biblia afirman esta verdad. Jesús es un sanador de vidas. Y por su gracia, nosotros también lo somos. Por eso es importante estar sanos para poder sanar. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, sana aquellas áreas de nuestra vida que aún están lastimadas, que aún están enfermas, que aún están heridas, para que puedas usarme con poder para sanar otras personas que tú cruzas en nuestro camino. ¿Sí? Sin embargo, lo más interesante, y aquí es donde quiero vincularlo con el mensaje de hoy, es que muchas de estas historias de sanidad que nosotros leemos en la Biblia comparten un aspecto en común. ¿Sí? Ojo con esto, que es súper importante. Es que la sanidad de esas personas fue en consecuencia a la decisión que alguien tomó. ¿Sí? Alguien quería salir de la situación en la que se encontraba, o alguien quería ayudar a otra persona a salir de la situación en la que se encontraba y tomó una decisión que transformó su vida. Es cierto también, y nosotros lo sabemos, en muchos casos Jesús se acercó intencionalmente a algunas personas para transformarles su vida. ¿Sí? Jesús se cruzó en el camino de estas personas, los tocó, les habló, les sanó. ¿Sí? Sin embargo, en muchos casos, alguien, en un momento de desesperación, cansado de la situación en la que se encontraba, se atrevió a dar un paso al frente para encontrar la sanidad que no había podido encontrar en ningún otro lugar. Y son muchísimos los ejemplos que la Biblia nos da acerca de esto. Pienso, por ejemplo, en los amigos del paralítico. ¿Sí? ¿Conocen la historia? Tomaron la decisión de levantar en una camilla a su amigo enfermo, se abrieron paso entre la multitud y lo bajaron por el techo, creyendo que Dios podía sanarlo. ¿Sí? Y lo que dice el texto al cierre de esta historia es que por la fe de sus amigos, este hombre no solo se sanó del alma, porque Dios le perdonó sus pecados, sino que además volvió a caminar. Dios lo sanó físicamente, hubo una sanidad integral. Pienso también en la mujer con flujo de sangre, 12 años padeciendo hemorragias. Estaba no solo enferma físicamente, ella estaba enferma financieramente porque se había gastado todo su dinero en médicos, no tenía un mango en el bolsillo. Su salud estaba cada vez peor, pero desesperada, en un último aliento de esperanza, tomó una decisión y a como pudo, se abrió paso entre la multitud para tocar a Jesús.
dice el texto que por su fe fue sanada. ¿Sí? Y aquí es muy interesante porque la palabra en griego que aquí se traduce de esta manera para referirse a la sanidad de esta mujer indica que en efecto ella fue sanada de forma integral, que no solo se sanó físicamente. ¿Sí? Pienso en los 10 hombres enfermos de lepra, eran marginados totalmente. Ellos estaban marginados, vivían al margen de la sociedad, al margen de sus familias, no tenían vida espiritual porque debido a su condición se les consideraba impuros. Ellos tenían que gritar impuro cuando iban caminando y la gente tenía que hacerse a un lado. No los podían tocar porque para algunos su enfermedad era un castigo de Dios por algún pecado. ¿Sí? Pero ellos decidieron salir al encuentro de Cristo y le gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. La Biblia dice que los 10 fueron sanados físicamente, se sanaron de su enfermedad, pero dice el texto que uno de ellos eligió regresar a agradecer a Cristo y esa persona fue sanada del alma porque le perdonaron sus pecados. Jesucristo obró una sanidad que trascendía lo físico. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas personas y muchas veces nosotros? ¿Sí? Que ellos no solamente querían estar sanos, sino que además eligieron hacer algo para estar sanos. Ellos corrieron hacia Jesucristo, buscaron a Jesucristo y su vida cambió para siempre. Y esa acción de ir hacia Jesús es precisamente lo que revela el deseo en el corazón de una persona de querer realmente salir de la situación en la que se encuentra. La pregunta que hicimos la semana anterior: en nuestras tristezas, en nuestras aflicciones, en nuestro dolor, ¿a dónde estamos corriendo? ¿En quién o en qué nos estamos refugiando? ¿Sí? Ojo con esto, es súper importante. Correr a Jesús, y esto es lo que nos pasa muchas veces a nosotros, no significa solamente venir y decirle: Dios, aquí estoy, concédame el milagrito. ¿Sí? Hágame el milagrito, Dios. Porque muchas veces ese acercamiento a Cristo lo que busca es obtener un beneficio de Dios, nada más. Y cuando ocurre el milagro, ocurre la sanidad, viene la respuesta, regresamos a ese lugar que no nos beneficia, pero que nos hace sentir cómodos. Correr hacia Jesús en primer lugar significa entregarle nuestra vida y empezar a vivir conforme a su voluntad. Y ahí es donde empieza a ocurrir verdadera sanidad en nuestro corazón. Es una sanidad que no empieza en lo exterior, empieza en el corazón. Y desde adentro hacia afuera brota en un proceso que dura toda la vida. Y esto, familia, y principalmente para efectos de esta serie, es lo que yo llamo como el punto de quiebre. ¿Sí? Punto de quiebre, punto de inflexión, según el diccionario, es un momento clave en el que se produce un cambio significativo en una trayectoria. Y en la vida de los seres humanos, en nuestra vida, un punto de quiebre se produce cuando a través de las circunstancias difíciles que a todos nos toca enfrentar, ya sea una circunstancia de crisis de salud, espiritual, familiar, relacional, laboral, financiera, cuando a través de esa circunstancia Dios nos impulsa a tomar decisiones radicales. Es cuando a través de las circunstancias Dios nos impulsa a dejar de refugiarnos en eso, en lo que nos estamos refugiando, y que tomemos la decisión de correr para refugiarnos en Jesucristo. ¿Sí? Ahí se produce el punto de quiebre. ¿Sí? Ahí es donde cambian las cosas. Cuando nosotros corremos hacia Cristo y nuestra vida empieza a ser transformada. Este es nuestro problema, lo cité la semana anterior. Vuelvo a leer esta cita que personalmente me impacta muchísimo, del pastor Rick Warren. Él dijo lo siguiente: todos quieren estar saludables, pero muy pocas personas deciden estar saludables. La semana pasada profundizamos mucho en este tema, cómo los malos hábitos nos estancan en algún punto de nuestra vida y por un tema de comodidad, de identidad, de refugio, nos quedamos allí cuando lo que tenemos que elegir es salir de ese lugar y correr hacia Cristo para Él cambie nuestra vida. Entonces estaba leyendo en estos últimos meses un libro y el autor compartió algo que llamó mi atención.
Y quisiera leerlo para ustedes, principalmente por la forma en la que ilustra nuestra realidad. Él dijo lo siguiente, o escribió lo siguiente. Él dijo: uso zapatos por comodidad, no por estilo. Y cuando se amoldan y se sienten cómodos, no me gusta deshacerme de ellos. Hace un tiempo tuve unos zapatos que usé diariamente por casi un año. Finalmente comenzaron a producirse agujeros en la suela, pero eran tan cómodos que elegí continuar usándolos. Cuando subía a alguna plataforma no podía cruzar las piernas para que la audiencia no pudiera notar los agujeros. Sabía que debía comprar unos zapatos nuevos o usar otros de los muchos que tengo en mejor estado. Pero elegí seguir usando los mismos zapatos cómodos. Un día estando fuera de casa, llovió. El agua empezó a entrar por los agujeros de la suela y lo que resultaba cómodo empezó a sentirse muy incómodo. Ese día comprendí que el primer paso para el cambio generalmente suele ser la incomodidad. Sí. La semana pasada hablamos de esto y vamos a ir conectando mucho de los temas que hemos venido desarrollando. No rompemos los malos hábitos porque nos sentimos cómodos. No queremos incomodarnos y por eso nos quedamos donde no nos conviene. Pero aquí está lo más hermoso de todo. Dios nos ama tanto que a veces Él produce incomodidad en nuestras vidas para impulsarnos hacia algo mejor. Y si tu realidad es que hoy te estás sintiendo incómodo por la situación que estás viviendo en tu matrimonio, en tu familia, en tus finanzas, en tu ministerio, mira al cielo y dile: gracias Dios porque me estás incomodando para guiarme hacia algo nuevo y mejor para mi vida. ¿Sí? La pregunta que me hice a mí mismo cuando leía esto fue: ¿por qué tenemos que esperar a sentirnos incómodos para tomar decisiones? ¿Por qué esperar a que el rancho esté ardiendo si podemos decidir antes? ¿Sí? Ese es el propósito de la serie, familia. Porque podría ser que hoy nosotros estemos en un punto de inflexión, en un punto de quiebre. Y a través de las circunstancias Dios nos está impulsando a correr hacia Jesús. Ya sea para encontrarnos por primera vez con Él o para reencontrarnos con Él. Porque podría ser que en algún punto de nuestra vida nos hayamos enfriado un poco. Aún viniendo a la iglesia. Venir a la iglesia semanalmente no necesariamente es un sinónimo de estar fuerte en mi relación con Jesús. A veces esto se convierte en una rutina, ¿sí? Algo que ya me acostumbré a hacer, pero no está produciendo algo significativo en nuestra vida. Y Dios quiere usar la circunstancia que estás viviendo, Dios quiere usar la circunstancia que estoy viviendo para que nos reencontremos con Dios. Y ahí se está produciendo ese punto de inflexión que va a cambiar nuestra vida y que va a empezar a transformar nuestra vida. De eso se trata esta serie. Ahora, esto es súper importante y aquí es donde vamos a profundizar un poco más en el tema de hoy. Y es que cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, la tensión que muchas veces surge tiene que ver con esta realidad también de que no siempre al tomar nosotros una decisión que nosotros consideramos correcta, éticamente o moralmente hablando, no siempre tomar una buena decisión nos exime de enfrentarnos al dolor y a los sufrimientos de la vida. ¿Sí? Alguien se me acercaba una vez y a manera de reclamo hacia Dios, pero al mismo tiempo lo sentía que estaba como enojado conmigo, me decía: ¿y qué sentido tiene esforzarme tanto por tomar buenas decisiones si al final del día terminó pasando todo lo contrario a lo que se suponía que debía pasar? ¿Sí? Tomé buenas decisiones en mi matrimonio, pero igual mi esposo me fue infiel. Y uno dice: wow, eso es cierto, pasa. Alguien dice: tomé buenas decisiones en mi negocio, pero igual perdí un montón de dinero. Tomé buenas decisiones en mi familia, pero igual mis hijos tomaron un camino diferente. Tomé buenas decisiones en cuanto a mi salud, pero igual estoy padeciendo esta enfermedad. ¿Sí?
Y se genera esta tensión que nos puede conducir muchas veces a una crisis de fe. ¿Qué pasó, Dios? ¿Dónde estás, Señor? Hice lo que me han enseñado, lo que he aprendido, que tengo que hacer para que me vaya bien en la vida, pero estoy metido en esta tormenta, en este desierto, y no sé cómo salir de ese lugar. ¿Sí? ¿Qué hacemos? ¿Cómo se responde ante eso? Quisiera entonces proponer algunos principios que nos ayudan a comprender mejor cómo, a pesar de que estas cosas nos pasan, es importante seguir buscando sabiduría de Dios a la hora de tomar buenas decisiones, a la hora de tomar decisiones. Sigue siendo importante porque tienen impacto en nuestra vida, tienen impacto en las vidas de nuestras familias. Entonces voy a mencionar 3 principios que considero traen esperanza a nuestro corazón cuando, a pesar de haber elegido lo que yo consideraba bueno, lo que yo consideraba correcto, lo que yo consideraba que debía hacer, ocurrió otra cosa que en mi mente finita no parece ser bueno, que en mi mente finita no parece tener sentido. ¿Sí? Ojo con esto. Cada uno de los principios que voy a mencionar son 3. Los extraje de un pensamiento que se escribió hace un tiempo el pastor Ricardo Salazar. Obviamente cada uno de ellos tiene sustento a la luz de la palabra de Dios. Al final voy a leer el pensamiento completo de él, pero esto realmente me llamó mucho la atención, cómo Dios permitió a través de él sintetizar una de las doctrinas más complejas que encontramos en la palabra de Dios en un corto pensamiento. ¿Sí? Así que voy a empezar a mencionar los principios y los vamos a ir desarrollando. Lo primero que quisiera mencionar y que se vuelve súper relevante cuando hablamos de decisiones es que Dios siempre tiene la primera palabra. Dios siempre tiene la primera palabra. ¿A qué me refiero con esto? Familia, bajo ninguna circunstancia nosotros debemos olvidarnos de que nuestro Dios es soberano. ¿Qué significa que Dios es soberano? Bueno, significa que Él gobierna sobre todas las cosas. Significa que Él está sentado en el trono del universo. Significa que Él es el Señor que gobierna sobre la creación, incluidos nosotros. Dios gobierna sobre las circunstancias, aún sobre aquellas circunstancias que a mí no me parecen tan buenas. ¿Sí? La doctrina de la soberanía de Dios, revelada en su palabra, enseña que nada está fuera de su control. Nada sucede fuera de la voluntad de Dios, incluido el desarrollo de la historia, incluido lo que pasa en mi vida. Dice la Biblia que ni un solo pajarito se cae del cielo sin que Él lo permita. Siempre, en todo momento, Dios tiene el control. Él es soberano, Él gobierna sobre todo y sobre todos. Necesario recordar esto. Porque en cualquier escenario, ya sea que a mí me parezca bueno o malo, yo tengo que recordar que Dios no ha perdido el control. Yo tengo que recordar que lo que a mí me sorprende, a Dios no lo sorprende. ¿Sí? Dios está en control absoluto de todo lo que ocurre en el universo. ¿Sí? Nada escapa de su control. Muchos textos para argumentar un principio como este. Leo tan solo un par de ellos. Por ejemplo, Isaías 41:10 dice: yo anuncio el fin desde el principio. Desde los tiempos antiguos lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Y dice Efesios 1:11, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad. ¿Sí? Cuando nosotros leemos historias, por ejemplo, como la de Job, historias como la de Jonás, encontramos todavía más asidero en la Biblia para sostener y argumentar una doctrina como la de la soberanía de Dios.
Y es obligatorio para nosotros estudiar toda la Biblia, pero profundizar más en estas historias. Si queremos tener un mejor conocimiento del concepto. Ahora, esto es importante. El conflicto que resulta para nosotros de una verdad como estas no siempre se produce en nuestra mente. Porque no necesariamente es algo que nos pareciera difícil de entender. La Biblia es clara en cuanto a esto. Dios está por encima de todo. Punto. Creemos que Dios es el que gobierna sobre todas las cosas, ¿cierto? El conflicto que surge para nosotros es más un tema del corazón. Porque lo verdaderamente difícil para nosotros los seres humanos no es reconocer la soberanía de Dios, sino aceptar esa verdad. ¿Cómo es posible que alguien tenga el control si yo soy el que manda? ¿Cómo es posible si yo soy el que toma las decisiones? Yo soy el jefe. Eso me decía alguien una vez con cierta arrogancia. Ese orgullo en nuestro corazón y nuestro deseo de sentirnos dueños absolutos de nuestra vida es lo que nos impide aceptar que yo no mando a nadie. El que manda es Dios. Él es el que tiene el control total y absoluto. Que Él es quien determina quiénes somos y cómo funcionamos. Filipenses 2:13 dice, este es un texto profundísimo, vale la pena orar, leerlo 1000 veces. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. Dios no pierde el control, Él es soberano. No olvidemos eso cuando estemos por tomar una decisión importante. Hay alguien que está por encima mío, hay alguien que tiene el control total y a pesar de mis decisiones nunca deja de tener el control. Primer punto entonces, Dios siempre tiene la primera palabra, pero el segundo principio que vamos a desarrollar hoy es que nosotros tenemos la palabra del medio. Ese es el segundo punto. ¿Qué significa esto? Esto significa que por decreto del soberano fuimos creados con voluntad propia. ¿Sí? Significa que desde el principio Dios nos ha dado capacidad para elegir, de manera que en una ventana determinada por Él nosotros podamos tomar decisiones. ¿Sí? Decisiones, como mencioné anteriormente, que aunque tienen consecuencias para nuestra vida, a veces buenas, a veces no tan buenas, no alteran en absoluto el plan de Dios, pero nos otorga capacidad para elegir. Y esto también es súper importante porque la pregunta que muchos cristianos auténticos se han hecho en algún punto de su jornada de fe tiene que ver con esto. Si Dios es soberano y yo tengo voluntad, pero mis decisiones no alteran en absoluto el plan de Dios, ¿significa que de antemano Dios determina lo que yo voy a elegir? He escuchado tantas personas haciéndose esta pregunta y lidiando con esto en su mente. Y por miles de años, 2 escuelas teológicas han estado debatiendo al respecto. Por algún lado están los defensores de la predestinación, que prácticamente ellos creen que somos un robot. ¿Sí? Dios nos programó para elegir todo conforme a su voluntad. Yo no creo eso, yo creo que Dios es soberano, pero yo creo que Él nos dio capacidad para tomar decisiones. ¿Sí? Pareciera que existe tensión entre ambas, pero en lugar de contradecirse, más bien se complementan. Esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Yo no siempre tengo que irme para acá o para acá, yo puedo estar en el medio y conciliar dos doctrinas para hacer una síntesis de algo que me ayude a vivir conforme a la voluntad de Dios. A.W. Tozer, este es un teologazo, fue un teologazo, y él lo plantea de esta manera en una de las definiciones que más me ha gustado al respecto. Tozer escribió lo siguiente, él dijo: Dios soberanamente decretó que el hombre fuera libre de ejercer su elección moral, y el hombre desde el principio ha cumplido ese decreto al hacer su elección entre el bien y el mal. Cuando elige hacer el mal, no contradice con ello la voluntad soberana de Dios, sino que la cumple en la medida en que el decreto eterno decidió no qué elección debía hacer el hombre,
sino que debía ser libre de hacerlas. Él es soberano. Él está por encima de nosotros. Pero nos dijo, tú tienes capacidad para tomar una decisión. El problema no resulta de que un Dios nos haya dado capacidad de elegir. Él es soberano, Él hace lo que quiera. Esto es lo que se nos hace difícil de comprender. Cómo nuestras malas decisiones de ninguna manera limitan la soberanía de un Dios que nunca pierde el control. Entonces, hace algunos meses, el año pasado, estábamos compartiendo nuestra guía de oración, que gracias al Señor y para su gloria ha estado llegando a personas incluso fuera de nuestra comunidad de fe, ha estado llegando incluso a personas fuera de nuestro país, de Uruguay. Entonces muchas personas están siendo bendecidas a través de este esfuerzo para la gloria de nuestro Señor. Es una gran bendición el trabajo que están haciendo Marita, Vero, es maravilloso. Entonces ese día enviamos la guía de oración, la oración del día, y ese día la oración estaba orientada a reconocer el señorío de Dios. Estaba orientada a reconocer el gobierno de Dios sobre toda la creación. Esta fue una de las devoluciones que recibimos, decía el texto que nos enviaron. El gobierno que parece estar por encima de todo es el climático. Lo digo por el desastre en Florida. O el gobierno del terrorismo. Lo digo por las agresiones en Medio Oriente. Termina con un sarcástico amén y amén. No vamos a guardar silencio. Y siempre que podamos hacerlo con amor y respeto, vamos a dar una respuesta. Respondimos. Es muy triste lo que ocurre en Florida y en Medio Oriente. Oramos para que a través de la iglesia llegue una respuesta pronta de parte de Dios. Sin embargo, es lamentable ver cómo nuestras decisiones, no Dios, destruyen al mundo y a la raza humana. Dios es soberano y está por encima de todo gobierno, pero desde el principio nos ha dado libertad para tomar nuestras propias decisiones. Ojalá y podamos como humanidad empezar a decidir mejor. Y cerramos con un sincero amén y amén. Y le enviamos el mensajito. No respondió más. Confiamos en que el Señor hará la obra en el corazón de esta persona. Esto es lo importante aquí, es necesario que prestemos atención. Que Dios nos haya dado capacidad para elegir significa que nosotros somos responsables por nuestras decisiones. Somos agentes morales, tenemos capacidad para distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Nuestras decisiones tienen consecuencias para nosotros, para las personas que nos rodean. Por eso debemos esforzarnos por elegir bien. Por eso desarrollamos una serie como esta. Nosotros, no Dios, somos responsables por lo que elegimos. ¿Sí? Lo malo que pasa en el mundo, aunque no altere en absoluto el plan de Dios, no es su culpa. Es la consecuencia de nuestras irresponsables decisiones. Decisiones por las que un día tendremos que dar cuentas. Romanos 14:12 dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por eso es importante tomar decisiones sabias. Por eso es importante elegir correctamente, ¿sí? Por eso es importante honrar a Dios en la toma de nuestras decisiones. Libertad no tiene nada que ver con vivir una vida libre de restricciones, que ese es el concepto deformado que muchas personas persiguen de libertad. Hacer lo que nos da la gana, ¿sí? Que nadie nos diga qué hacer. Por eso el mundo está como está. Por eso nosotros estamos como estamos muchas veces. Libertad, que es la capacidad que Dios nos ha otorgado para elegir de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando sometemos nuestra vida al señorío de Cristo y aprendemos a elegir, ojo con esto, conforme a lo que el soberano determinó en su ley que es mejor para nuestra vida. Por eso tenemos que abrir la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones, para elegir de una manera que estemos honrando a nuestro Señor. Entonces, primer principio, Dios siempre tiene la primera palabra. Segundo principio, nosotros tenemos la palabra del medio. Y el tercer y último principio que quisiera compartir hoy es que
Dios siempre tendrá la última palabra. ¿Sí? Él tiene la primera, nos da una ventana en la que nosotros podemos elegir, pero la última palabra no la tengo yo, y lo siento familia, tampoco la tiene usted. La última palabra la tiene Dios, ¿sí? Él nos dio capacidad para elegir y somos responsables por nuestras decisiones, pero su propósito y su plan se lleva a cabo a pesar de nuestras elecciones. Y esto de ninguna manera debería inquietarnos. Alguien podría sentirse inquieto, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible esto? Si alguien siente esto, familia, quiere decir que todavía queda algo de orgullo en nuestro corazón. Queda algo de ese impulso de nuestros padres en el jardín que dijeron: a mí no me importa, yo quiero tener el control de mi propia vida. Yo quiero ser igual a Dios. Saber que la última palabra la tiene Dios debería traer paz y esperanza a nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque significa que cuando eso que está ocurriendo en mi vida no tiene sentido, cuando eso que está pasando en mi vida duele, cuando eso que está pasando en mi vida me hace sufrir y me llena de frustración y de ansiedad y no es consecuente con lo que yo elegí, yo puedo descansar en que el plan de Dios continúa llevándose a cabo en mi vida. Eso tiene que traer paz, familia. Eso tiene que traer paz. Es impresionante la cantidad de historias bíblicas que argumentan un punto como este. Pero menciono algunos, por ejemplo, Sansón, eligiendo a una esposa filistea. Y dice el texto que Dios usó esa elección contraria a su voluntad para lograr un propósito mayor en favor de su pueblo. Sorprendente, maravilloso. Son los hermanos de José eligiendo vender a José por celos. Dice el texto que muchos años después, cuando José se reencuentra con sus hermanos ya en Egipto, Dios lo puso en un lugar de honra. Ahora era la mano derecha del faraón. Sus hermanos tienen miedo de acercarse porque dice: ¿qué va a hacer José? Se va a vengar de lo que nosotros le hicimos. Pero vean la respuesta en los versículos 19 y 20, es sorprendente. Dice: no tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Familia, aún nuestras malas decisiones no alteran en absoluto el plan de Dios. Él es soberano, tiene la primera y la última palabra. Yo puedo elegir, tengo que esforzarme por hacerlo conforme a su voluntad, pero al final Él es quien determina hacia dónde nos encausa conforme a su propósito soberano. Y eso tiene que traer paz a mi corazón. Que mi vida está en manos de Dios. Gracias, Señor, porque mi vida no depende de mis elecciones torpes, errantes, sin sentido y egoístas a veces. Sin embargo, uno de los textos que más aquieta mi corazón con respecto a la soberanía de Dios y cómo a pesar de nosotros la voluntad de Dios siempre se lleva a cabo, son las palabras que en oración realizaron aquel grupo de discípulos. Juan y Pedro habían sido arrestados por predicar el evangelio. Después de salir de la cárcel se reunieron con otros cristianos. Ellos estaban orando a Dios. Ellos le clamaban a Dios porque Dios les diera valor para predicar el evangelio y que no se dejaran amedrentar por las autoridades que querían silenciarlos. Esta fue la oración que brotó de sus labios, guiados por el Espíritu Santo. Dice Hechos 4, 26, 27. Inútiles son los planes de los reyes de este mundo. Es verdad que en esta ciudad se unieron Herodes Antipas, Poncio Pilato, el pueblo romano y el pueblo de Israel para matar a Jesús, a quien tú elegiste para que fuera nuestro rey, pero ellos solo estaban haciendo lo que tú desde el principio habías decidido hacer. Todos estos tipos, Herodes, Pilato, los romanos, los judíos, ellos dijeron: yo tengo la última palabra. Matamos al Nazareno. Qué ilusos que somos a veces. Porque la última palabra la tenía Dios. Y a través de esa elección, Dios estaba llevando a cabo su plan de salvar al mundo.
nosotros seguimos creyendo de verdad que tenemos la última palabra. Charles Spurgeon, uno de los grandes maestros de la palabra en la historia de la iglesia, es una frase maravillosa. Él escribió: la soberanía de Dios debe ser la almohada sobre la que recuestas tu cabeza. Esa situación, recuerda, tú tienes el control de mi vida. Me esforcé por elegir conforme a lo que considero correcto. Me esforcé por vivir íntegramente. Me esforcé, Señor, por tomar decisiones que reflejan un corazón que honra a Cristo. Pero mi vida está en tus manos, papá. Mi vida está en tus manos. Concluyo con esto, familia. Ojo. Hay decisiones que Dios no va a tomar por nosotros. ¿Sí? Hay decisiones que Dios no va por nosotros. Nos toca a nosotros elegir responsablemente. ¿Cómo se elige responsablemente? En fe, pero cimentados en nuestras convicciones, en lo que creemos, en la palabra de Dios, en lo que conocemos de Dios. Así es como elegimos responsablemente. Pero hay otras decisiones en las que no podemos hacer más que descansar en que Dios ya eligió por nosotros. Y porque Él sabe qué es lo que más nos conviene, mi alma descansa, mi corazón descansa. Hay decisiones que nosotros no podemos tomar. Nos encantaría amanecer en un día de lluvia y controlar ahí, cámbiame eso, póngame sol. No se puede. Gracias a Dios que no podemos hacer. Yo no puedo elegir mi sexo ni el de mis hijos. Eso es algo que por soberano decreto lo determina el creador del universo. No siempre puedo elegir las circunstancias. No siempre puedo decidir por lo que hace mi esposo o mis hijos o mis compañeros de trabajo. Pero descanso en esta verdad. Dios sabe qué es lo mejor para mi vida. Y confío en que su soberana voluntad encauzará las decisiones que sí puedo tomar para que se alineen conforme a sus planes para mí. Proverbios 16:9 dice: podemos hacer nuestros planes. Esta es la parte que a veces no nos gusta tanto. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Descansemos en la soberanía del Padre. Él tiene el control de nuestra vida. Leo textualmente el pensamiento que escribió el pastor Ricardo, un mentor en mi vida, lo he mencionado en otras ocasiones, es un padre espiritual. Y ayer le escribía diciéndole: paz, estoy hecho un nudo. El Espíritu me guió a hablar de este tema que no quería hablar, y ahora me encuentro con la Biblia enfrente, tratando de conciliar estas dos verdades bíblicas y que tengan sentido para nuestras vidas en el 2025. Me animaba, porque él decía: es una maraña meterse en estos temas, pero hay que predicarlos con valor, confiando en que el Señor va a hacer su obra en nuestro corazón y que vamos a aprender a confiar en su soberanía. Su pensamiento dice lo siguiente: Dios siempre tiene la primera palabra. Ese es el privilegio del Creador. Él dice quiénes somos y cómo funcionamos. La palabra en medio la tenemos nosotros, los seres creados, y la mayor parte de las veces creemos ser muy sabios. A menudo demostramos ser prepotentes y orgullosos, ácidamente rebeldes a cualquier límite, violentos con cualquiera que nos lleve a la contraria, y en ese marco tomamos decisiones, juzgamos y actuamos. Por cierto, la última palabra siempre la tendrá Dios, el juez justo, único dueño de la verdad y fuente de toda autoridad. Por tanto,
un día tendremos que rendir cuentas delante de Él. Por eso tenemos que elegir bien, familia. No es más libertad lo que nosotros necesitamos, porque ya Dios nos otorgó eso desde el principio. Lo que nosotros necesitamos, y por eso usaba esa imagen en el último punto, que es como un Jesús con un corazón en sus manos. Porque lo que nosotros necesitamos es un corazón nuevo. Un corazón que nos permita elegir siempre a Dios en primer lugar. Un corazón que nos ayude a amar la ley perfecta de Dios. Un corazón que nos impulse a reconocer su soberanía como el camino a la verdadera vida. Voy a invitarle a que se ponga de pie, vamos a orar. No es fácil ceder el control a Dios, ser responsables en nuestras decisiones. Dile, papá, esto es lo que yo entiendo que tengo que hacer. Oré, busqué consejo, abrí tu palabra para encontrar respuestas, dirección. Hallé paz en mi corazón, doy un paso al frente. Pero lo que pase de aquí en más, Señor, está en tus manos. Y en esa verdad descansa mi alma. En esa verdad descansa mi mente. En esa verdad descansa mi corazón, Señor. Que mi vida, tu vida, está en tus manos, Padre. Y que tú nos sostienes. Enséñanos, Padre, a ser como nuestro Salvador Jesús, que se sujetó a tu voluntad, Padre. Y aún en medio del sufrimiento y el dolor que significaba la cruz, entendió que tú tenías un propósito mayor, Padre, que traería salvación a toda la humanidad. Ayúdanos, Dios, a parecernos más a Él. Que nuestros deseos egoístas, Dios, no nos lleven a intentar o a pensar que somos nosotros quienes tenemos el control, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos creaste, tú nos hiciste. Y no tenías, Dios, por qué darnos capacidad para elegir. Pero porque nos amas lo hiciste, Señor. Porque querías, Dios, que te eligiéramos a ti. Por voluntad, aunque ya nos hayas elegido mucho antes, Dios. Desde antes de la fundación del mundo, ya nos habías elegido para que fuéramos tus hijos. Y hoy estamos a la puerta de tomar una vez más la decisión de entregarnos por completo en tus brazos, Dios. De refugiarnos en ti, de correr hacia ti, para que nuestra vida continúe siendo sanada de forma integral, papá. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Dios, para que en el inicio de esta serie, Señor, quizá atravesando algún punto de inflexión en nuestras vidas, un punto de quiebre que estás usando para llevarnos a tomar nuevas decisiones, que nos ayudes a elegir sabiamente, Padre, descansando en que nuestra vida está en tus manos, Señor. Y que pase lo que pase, tu plan, tu propósito en nosotros continúa llevándose a cabo, Señor. A ti te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias por este tiempo. Nos ponemos en tus manos. Llévanos con bien a casa, Padre bueno. Y seguimos adorando en el nombre glorioso de nuestro Salvador, de nuestro Rey Cristo Jesús. A Él sea la gloria. Amén y amén. Gracias, familia. Nos vemos.